Hola, ¿qué tal? Nuevamente en un nuevo episodio de nuestro proyecto de educación médica continua. El día de hoy tengo el honor de presentar a la doctora Jimena Bantienhoven, quien es médica interna de pregrado en la Universidad Anáhuac, México. Ha ocupado diversos cargos como expresidente de la Sociedad de Alumnos de Medicina, secretaria general del Grupo de Interés de Ginecología y Obstetricia de la COG. Actualmente se encuentra realizando su internado en la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial. Es miembro actual de la COP y representante estudiantil desde el 2021, a quien agradezco mucho su gran entusiasmo que siempre tiene de venirnos a presentar igual el día de hoy el tema de anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo. Gracias, Jimena, te cedo el micrófono. Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Bantienhoven. Soy médica interna de pregrado y el día de hoy voy a dar esta presentación sobre anemia de deficiencia de hierro en el embarazo. Bueno, tenemos acá unos objetivos para esta presentación. Empezar describiendo la diferencia entre la anemia por deficiencia de hierro y la anemia dilucional en el embarazo. Hablar un poco sobre la morbilidad y la mortalidad materna en México, consecuencias maternas y fetales de la anemia por deficiencia de hierro en el embarazo y cuál va a ser el manejo de la anemia por deficiencia de hierro en el embarazo. Empezaremos hablando un poco sobre distintas definiciones que existen sobre la anemia. Según el para el Control y Prevención de Enfermedades, o sea, la CDC, la anemia es un valor de hemoglobina o hematocrito menor al percentil 5 de la distribución de hemoglobina o hematocrito en una población de referencia sana y que está basado en la etapa del embarazo. También se ha descrito la anemia como la reducción de la hemoglobina o del hematocrito o el recuento de los glóbulos rojos. La anemia es un estado crónico, es importante ver que es poco reconocido en el mundo y poco tratado. Esto afecta negativamente a más de 2 millones de personas en todo el mundo y especialmente a mujeres, fetos y niños. La deficiencia de hierro se ha caracterizado como una de las deficiencias más comunes en todo el mundo y es la principal causa de anemia. Ahora, tenemos como diferentes etapas para llegar a una anemia. Primero podemos ver que puede existir una pérdida de hierro, después eso nos lleva a una deficiencia de hierro como tal y finalmente a lo que vendría siendo la anemia. Anemia, se calcula que el 30% de las mujeres en edad reproductiva son anémicas y la Organización Mundial de la Salud calcula que más del 40% de los embarazos van a verse complicados por la anemia. Bueno, acá tenemos este mapa y queremos hablar un poco sobre la prevalencia de la anemia en el embarazo. Podemos ver que hay como distintos tonos del color rosado, siendo el más clarito, que tienen menos del 20% de prevalencia de anemia, y podemos identificar que son países de primer mundo. Podemos ver como Estados Unidos es básicamente el único que está en ese color tan rosita. Después podemos ver uno más color salmón entre el 20 y el 39.9%, dentro del cual entra México. Y de acuerdo a este estudio, ¿no?, que hace la Organización Mundial de la Salud en el 2015. Pero podemos ver que hay otros estudios que se han hecho que ven que en México se estima que la prevalencia es del 17.9%. Entonces, bueno, el punto aquí es que hay diferentes estimados en cuanto a cuánto es la prevalencia de anemia en el embarazo, pero sí podemos ver que países en vías de desarrollo, como lo es México, se ven más afectados por este problema. Ahora vamos a hablar sobre causas de anemia en el embarazo. Existen distintas causas, como dentro de las que está la anemia fisiológica o dilucional, está la anemia por deficiencia de hierro, que es la que más vamos a hablar en un ratito, está la anemia por deficiencia de vitamina B12 o folatos, pero las principales dos causas de anemia en el embarazo es la fisiológica o dilucional y la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, bueno, comenzando con la fisiológica o dilucional, la causa principal, bueno, es la hemodilución. ¿Qué significa?
El volumen plasmático en el embarazo va a aumentar entre un 10 y un 15% entre las semanas 6 y 12 y se va a estar expandiendo rápidamente hasta las semanas 30 a 34. El total a término va a ser de 4.700 a 5.200 mililitros. Esto quiere decir como un 40 o un 50% de volumen mayor a lo que se empezó en el embarazo. Podemos aquí ver como en la foto la cantidad normal de glóbulos rojos y a la foto a la derecha se ve que la cantidad de glóbulos rojos que ya nos indica una anemia. Es decir, hay mucho más líquido, entonces esos glóbulos rojos se están diluyendo entre ese volumen. La masa de glóbulos rojos también aumenta, pero no aumenta lo suficiente para compensar para todo el volumen que se está aumentando en el embarazo. Entonces, esto hace que resultemos en una leve anemia con una hemoglobina como de 10 a 11 gramos por decilitro. Ahora vamos a continuar con la anemia por deficiencia de hierro. Acá hay hay diferentes causas por las que nos pueden llevar a deficiencia de hierro, principalmente insuficiente hierro dietético, pérdida de sangre por embarazos previos, menstruación, periodos intergenésicos cortos, es decir, que nuestra paciente ya llegue con un nivel de hierro bajo antes de comenzar el embarazo. Y también, pues, que el embarazo nos va a aumentar los requerimientos del hierro durante esta etapa. En el primer trimestre vamos a tener un requerimiento de 1 a 2 miligramos por día. Hay un aumento inicial de los glóbulos rojos y hay la exfoliación gastrointestinal. El segundo trimestre vamos a requerir un poco más de hierro, 4 a 5 miligramos por día. Hay mayor producción de glóbulos rojos maternos y fetales y empieza el crecimiento fetoplacentario. Y bueno, en el tercer trimestre, que es en el que más hierro se va a requerir, 6 miligramos al día aproximadamente, y porque hay una producción continua de glóbulos rojos maternos, fetales, y sigue creciendo nuestra placenta y el feto. Ok, acá vamos a ver que el hierro se va a calcular por la ingesta, la pérdida y el almacenamiento. La menstruación, que es lo que estábamos hablando en la diapositiva pasada, nos puede causar esta pérdida crónica de hierro, es decir, que nuestras pacientes ya lleguen al embarazo con una deficiencia de hierro basal. La anemia por deficiencia de hierro se va a ver como una anemia microcítica, hipocrónica, va a haber bajas reservas de hierro, va a haber bajos niveles de hierro sérico, va a haber un incremento en la capacidad de fijación del hierro, va a haber niveles bajos de ferritina y va a haber niveles altos de la protoporfirina libre de eritrocitos. Bueno, este diagrama aquí me gusta mucho porque podemos ver con los colores, pero como lo que hablamos anteriormente, en el segundo trimestre los requerimientos de hierro van a aumentar por la expansión del volumen sanguíneo materno y el incremento de las células rojas, mientras que en el tercer trimestre el hierro se va a acumular en la placenta para ayudar a la producción de las células rojas fetales. En este circulito que tenemos del lado derecho, podemos ver en el medio que está la raya que va del 1 al 7. Esos son los miligramos por día de hierro que se requieren. Podemos ver como donde está el 2 es como lo que se requiere para una menstruación. Donde está el 3, 4, vamos empezando a producir los glóbulos rojos maternos. Y lo que va tocando más hacia el 7 ya vendría siendo como el tercer trimestre del embarazo, que es como cuando el feto y la placenta están produciendo más glóbulos rojos. Este es otro esquema que me parece muy interesante, donde podemos ver los requerimientos de hierro también. Vemos como el tercer trimestre es donde más hierro vamos a requerir. Podemos ver también a los extremos de esta gráfica la menstruación y la lactancia, que igual requieren, igual va a haber una pérdida de hierro, pero mucho menor comparado a los requerimientos que tenemos en los trimestres. Bueno, es importante mencionar que de acuerdo a la COG y a FIGO, a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia,
todas las mujeres embarazadas en la primera visita prenatal y entre las semanas 24 a 28 tienen que ser evaluadas para la deficiencia de hierro. ¿Qué estudios son los que se tienen que pedir aquí? Se puede pedir una biometría hemática para evaluar la hemoglobina y el hematocrito, y también se pueden pedir niveles de hierro sérico y de ferritina. Ahora acá hablando un poco más de valores específicos, tenemos que en el primer trimestre del embarazo, anemia se consideraría una hemoglobina menor a 11, es el equivalente aproximadamente de un hematocrito al 33%. En el segundo trimestre es una hemoglobina de menos de 10.5 gramos por decilitro, equivalente más o menos a un hematocrito del 32%. Y en el tercer trimestre, una hemoglobina de menos de 11 gramos por decilitro, con un hematocrito aproximado del 33%. Acá está fácil de acordarnos que primero y tercer trimestre menos de 11 y el segundo trimestre menos de 10.5. En el posparto, con una hemoglobina de menos de 10, vamos a pensar que, o un hematocrito aproximado de 30%, nos indicaría deficiencia de hierro. Y la prueba más específica y más sensible para detectar la anemia por deficiencia de hierro va a ser la ferritina. Una ferritina menor a 30 es altamente indicativa de anemia. Bueno, se han visto diferentes asociaciones. Sabemos que la anemia por deficiencia del embarazo se ha asociado con bajo peso al nacer, parto prematuro, mortalidad y morbilidad perinatal y materna, depresión posparto, preeclampsia, desprendimiento prematuro de la placenta, eclampsia, y sabemos que debe de ser tratada con suplementos de hierro, además de vitaminas prenatales. Ok, sabemos que la anemia con una hemoglobina menos de 6 gramos por decilitro se ha asociado con complicaciones mucho más graves, como oxigenación fetal anormal, patrones anormales en la frecuencia cardíaca fetal, reducción del volumen del líquido amniótico, vasodilatación cerebral fetal, muerte fetal y varias anormalidades neurológicas en los fetos. En estos casos se recomienda una transfusión sanguínea. Acá un tema importante del que tenemos que platicar es que los niveles de hemoglobina y de hematocrito pueden variar dependiendo de las regiones geográficas en las que se esté evaluando. Por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene una altitud más alta que tal vez ciudades donde se han hecho más estudios en cuanto a las anemias y la hemoglobina y el hematocrito, eh, pueden causar un aumento en los niveles de hematocrito y hemoglobina solo por el simple hecho de estar a esa altitud. Entonces, es importante que cuando estemos evaluando esto, tengamos los parámetros adecuados para la ciudad en la que estemos, y también importante mencionar que el consumo de tabaco puede causar un nivel más elevado de la hemoglobina y del hematocrito. La cantidad diaria recomendada de hierro en el embarazo es de 27 miligramos. Es normalmente lo que tienen las vitaminas prenatales, pero es importante tenerlo en consideración. La suplementación de hierro en dosis bajas durante el embarazo va a reducir la probabilidad de deficiencia de hierro a término, como vimos hace poquito. El tercer trimestre es el trimestre donde más requerimiento de hierro vamos a tener. Entonces, bueno, es importante tener esto en consideración. Y la CDC recomienda que todas las pacientes comiencen la suplementación con hierro en dosis bajas desde la primera visita prenatal. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el hierro. El hierro oral parenteral, los dos son muy eficaces para reponer las reservas de hierro. La primera opción para tratar una anemia por deficiencia de hierro va a ser el hierro oral de 40 a 200 miligramos diarios, dependiendo qué tan severa esté la anemia de nuestra paciente. Y por segundo lugar, vamos a tener el hierro intravenoso. Este queda exclusivamente para pacientes que no toleren el hierro oral o que tengan síndrome de malabsorción y por esa razón no puedan tomar el hierro oral.
Es interesante, pero existen 3 metaanálisis que comparan los beneficios y los riesgos del hierro oral y del hierro intravenoso en mujeres embarazadas o en el posparto con anemia de deficiencia de hierro. Y acá se ve que el hierro intravenoso no se asocia con una hemoglobina materna mayor durante el parto. Se asocia con una hemoglobina mayor durante el parto, menos reacciones medicamentosas y efectos adversos, pero acá entra en que el hierro intravenoso es más caro, no en todos los lugares hay los recursos para dar el hierro intravenoso y no es tan accesible como el hierro oral. Entonces, siguen habiendo estudios donde tal vez indican que el hierro intravenoso puede ser mejor que el hierro oral, pero no significativamente comparándolo en cuanto a accesibilidad y costo. Bueno, aquí tenemos este esquema que me gusta mucho porque tenemos hasta arriba el diagnóstico de la anemia en el embarazo. Aquí lo ponen como en general, menos de 11, como vimos es lo del primer y tercer trimestre. Y entonces ahí vamos a ver. Si nuestra ferritina está mayor a 30, nos vamos hacia la derecha y podemos pensar en otra causa de anemia. Después, si nuestra ferritina a la izquierda está menor de 30, recordamos que la ferritina es de las pruebas más sensibles y más específicas para detectar la anemia. Nos vamos, si estamos en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el primer trimestre. Si estamos en el primer trimestre, lo que vamos a hacer es que vamos a indicar hierro oral, 325 miligramos por 2 semanas. Si estamos en el segundo trimestre, acuérdense que el segundo trimestre era como el raro, donde tenemos que la hemoglobina de corte era 10.5. Si tenemos más de 10.5, el mismo tratamiento que vamos a dar como si estuviéramos en el primer trimestre, hierro oral, 325 miligramos por 2 semanas. Pero si en el segundo trimestre tenemos una hemoglobina de menos de 10.5 miligramos, lo vamos a tratar como si estuviéramos en el tercer trimestre y le vamos a dar hierro intravenoso. Ahora, si nos vamos hacia la izquierda y ya dimos nuestro hierro oral de 325 miligramos por 2 semanas, checamos nuestros niveles de hemoglobina. Si nuestros niveles de hemoglobina suben por 1 gramo por decilitro, continuamos con el hierro oral y checamos a las 6 semanas. Si nuestros niveles de hemoglobina con ese hierro oral que dimos inicialmente no suben más de 1 miligramo por decilitro, vamos a ver si estamos a menos de 13 semanas o más de 13 semanas de gestación. Y ahí vamos a ver si estamos menos de 13 semanas, dependiendo de la hemoglobina, podemos considerar dar o hierro intravenoso o transfusión. Y si estamos más de 13 semanas, vamos a considerar el hierro intravenoso. Ahora, si me están siguiendo, nos vamos al tercer trimestre y en el tercer trimestre la indicación es de dar hierro intravenoso y tenemos que estar checando niveles de hemoglobina y hematocrito hasta 6 semanas postparto. Bueno, acá quisiera como recordar esto, que la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto reducir la prevalencia de anemia en mujeres en edad reproductiva en un 50% entre 2010 y 2025. Esto es como una de las principales metas que tiene la OMS y creo que esto a nosotros como estudiantes de medicina, como pasantes de servicio social, como médicos internos de pregrado y en todas las etapas de nuestro desarrollo que estemos tratando con mujeres en el embarazo, una simple biometría hemática nos puede dar indicaciones de si nuestra paciente tiene o no anemia y ya vemos que es tan importante empezar a tratarla con el hierro oral o en caso de otra situación, el hierro intravenoso y podemos prevenir drásticamente consecuencias fatales para la madre y para el feto. Entonces, bueno, espero que esta presentación haya sido de ayuda. Las fuentes ahorita las pondré ahí continuando en las referencias y si tienen comentarios, dudas o sugerencias, estamos pendientes. Acá me encantaría
invitarlos a seguirnos en las redes. También si son estudiantes de medicina, tienen ideas sobre algún tema en ginecología y obstetricia del que quisieran que se hablara, mándenos un mensajito a través de las redes para que podamos abordar la mayor cantidad de temas que sean de su interés. El punto de estas clases, de estas grabaciones, es que difundamos conocimiento, de que nos involucremos siendo estudiantes de medicina, residentes, adscritos, y de que creemos esta comunidad de conocimiento. Entonces, bueno, los invito aquí a que nos sigan, a que nos den sus comentarios, sus sugerencias, y ojalá que esta presentación haya sido de su agrado. Aquí están las referencias y bueno, muchísimas gracias por poner atención y por participar.